El universo escribió un mensaje y lo puso dentro de cada célula tuya. Pero la vida no es solo materia, es instrucciones. En 1953, Watson y Crick vieron la doble hélice. Pensaron que habían descubierto una molécula. No, habían descubierto un lenguaje. El ADN no es una sustancia, es un texto. 4 letras, A, T, C, G. 3 letras forman una palabra, un codón. Cada palabra llama a un aminoácido. 20 aminoácidos forman todas las proteínas de todo lo vivo. No es química reaccionando, es lectura. Así funciona. En el núcleo, una máquina llamada ARN polimerasa copia un tramo de ADN a ARN mensajero. Ese mensajero sale del núcleo, llega a un ribosoma. El ribosoma lee el mensaje de 3 en 3 letras. Por cada codón, un ARN de transferencia trae el aminoácido correcto. Lo engancha. Siguiente. Cuando termina, suelta una proteína doblada en una forma tridimensional exacta. Esa forma determina si será músculo, enzima, anticuerpo. Es una línea de ensamblaje, con control de calidad, con corrección de errores. Si hay un error, hay enzimas que lo buscan y lo reparan. Bill Gates lo dijo y no es creyente. El ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software que hayamos creado. ¿Cuánta información hay en una célula humana? 3.200 millones de pares de bases. Si lo imprimes en libros, son 500 libros de 1000 páginas. Si lo pasas a datos digitales, 750 megabytes. Y eso está comprimido en un núcleo de 6 micrómetros. Más denso que cualquier SSD que existe. Pero lo importante no es la cantidad, es el orden. Si pones letras al azar, no sale Hamlet. Si pones bases al azar, no sale una proteína funcional. La mayoría de combinaciones no hacen nada. O peor, hacen proteínas que matan la célula. Douglas Axe, biólogo molecular, calculó la probabilidad de que una secuencia aleatoria de 150 aminoácidos forme una proteína que se pliegue y funcione, 1 en 1074. Y la proteína más corta que hace algo útil tiene 150 aminoácidos. Aquí está el problema que nadie quiere decir en voz alta en una conferencia. Para que exista vida necesitas ADN. Para hacer ADN necesitas proteínas. Para hacer proteínas necesitas ribosomas. Los ribosomas están hechos de proteínas y ARN. Es un círculo. No puedes empezar por ningún lado. Los experimentos de Miller-Urey en 1953 hicieron aminoácidos en un frasco. Titulares: creamos vida. Mentira. Aminoácidos no son proteínas. Y proteínas no son información. Desde 1953 hasta hoy, nadie ha hecho una célula desde cero, ni una. Ni con todos los laboratorios del mundo. Porque no falta química, falta el programa. En programación, la regla es simple. La información viene de una mente. Nunca has visto un disco duro escribir Windows solo porque lo dejaste en una tormenta eléctrica por 1000 millones de años. Tiene inicio, stop, redundancia, compresión. Y aparece de golpe en el registro fósil. Explosión cámbrica hace 540 millones de años. En unos 20 millones de años, un parpadeo geológico, aparecen casi todos los filos animales con planes corporales nuevos, sin formas intermedias claras, como si alguien hubiera subido una actualización. Pero la vida necesitaba instrucciones, y esas instrucciones estaban escritas antes de que existiera alguien que pudiera leerlas. En el próximo capítulo vamos a lo que la ciencia evita, la conciencia. Porque puedes tener materia, energía e información, y todavía no explicas por qué sientes que existes. En el próximo capítulo vamos a lo que la ciencia evita, la conciencia. Porque puedes tener materia, energía e información, y todavía no explicas por qué sientes que existes. Si todo lo que existe tuvo un inicio, ¿qué había un segundo antes? La ciencia tiene una respuesta. Y no te va a gustar, no porque sea complicada, sino porque es demasiado limpia. En 1927, Georges Lemaitre propuso que el universo venía de un átomo primigenio. Se rieron de él. Hoy lo llamamos Big Bang. Pero ese nombre engaña. No hubo explosión, no hubo fuego, no hubo lugar donde explotar, porque antes del tiempo, no había antes. Esto es lo que sabemos con precisión, medido por el satélite Planck en 2013. Hace 13.787 millones de años. Toda la materia, toda la energía, todo el espacio, estaba contenido en un punto más pequeño que un protón. Temperatura 10 elevado a 32 Kelvin, densidad infinita, y en menos de 10 a la menos 36 segundos ese punto se infló. No creció, se estiró. Se llama inflación cósmica. En ese instante, el universo pasó de ser subatómico a ser más grande que una galaxia. Nadie sabe qué lo disparó, las ecuaciones se rompen ahí, la física, literalmente, se queda sin palabras.
Lo que pasó después sí lo entendemos, y es aquí donde empieza el suspenso. En los primeros 3 minutos, el universo era una sopa de quarks y gluones a miles de millones de grados. Cuando se enfrió lo suficiente, se formaron protones y neutrones. 3 minutos después ya teníamos hidrógeno y helio. Eso es todo. 98% del universo se cocinó en 180 segundos. Pero para que eso pasara, 4 fuerzas tenían que existir ya, con valores exactos. Gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. Si fuera 2% más fuerte, todo el hidrógeno se habría convertido en helio en esos primeros minutos. No habría agua, no habría química, no habría tú. Pensaron que era caca de paloma en la antena. No lo era. Era el eco de ese primer instante. La radiación cósmica de fondo. La foto más vieja del universo. Y esa foto tiene manchas, diferencias de temperatura de una parte en 100.000. Esas manchas son las semillas. Donde estaba un poquito más denso, ahí nació una galaxia. Donde estaba un poquito menos denso, vacío. Si esas fluctuaciones hubieran sido una parte en 10.000, todo se habría colapsado en agujeros negros. Si hubieran sido una parte en 1000 a 1000.000, la materia se habría dispersado tanto que nunca habría galaxias. Fue una parte en 100.000. Suerte, las primeras estrellas no tenían planetas. Eran gigantes de hidrógeno y helio que vivieron rápido y murieron en supernovas. Y al morir, forjaron el carbono, el oxígeno, el hierro, todo lo que hay en tu sangre, en tus huesos, en este micrófono. Carl Sagan lo dijo, somos polvo de estrellas. Tenía razón, pero nunca preguntó, ¿quién encendió el horno? Porque para que una estrella encienda fusión, la gravedad tiene que ganarle a la presión hacia afuera con una precisión absurda. El ajuste fino de la constante gravitacional es de 1 en 10 elevado a 60. Escribe un 1 seguido de 60 ceros. Cambia uno solo, y no hay estrellas, no hay luz, no hay calor, no hay historia. Así que aquí estamos, en un universo que empezó sin espacio ni tiempo, que se infló más rápido que la luz, que enfrió justo a la velocidad correcta, con 4 fuerzas calibradas al decimal, y que dejó una foto con manchas exactamente del tamaño necesario para que existas. La ciencia describe todo esto con una precisión que asusta. Puede decirte el cómo en 14 cifras decimales. Pero hay una pregunta que no aparece en ningún paper de ArcSight. ¿Quién escribió los números? En el próximo capítulo, el código. Imagina que entras a una habitación. Hay una mesa. Sobre la mesa, una máquina con 20 perillas. Cada perilla controla una ley física. Si mueves una sola 1 milímetro, todo se apaga. Eso no es una metáfora. Eso es el modelo estándar de la física de partículas más la relatividad general. Entre los dos hay unas 26 constantes fundamentales. No salen de ninguna ecuación. Se miden, se ponen a mano. Y si cambias cualquiera, no hay universo. Empecemos por la peor de todas, la constante cosmológica, lambda. Controla la energía del vacío, la presión que empuja el espacio hacia afuera. Cuando Einstein la puso en sus ecuaciones, pensó que era un error. La quitó. En 1998 descubrimos que existe y que es positiva. El universo se está acelerando. El problema es su valor. Según la teoría cuántica de campos, el vacío debería tener una energía 10 elevado a 120 veces más grande de la que medimos. 1 seguido de 120 ceros. Si lambda fuera tan grande como dice la teoría, las galaxias se habrían separado antes de formarse. No habría estrellas. No habría planetas. Solo niebla fría expandiéndose para siempre. Si fuera negativa por esa misma cantidad, el universo se habría colapsado a los pocos segundos. Una coincidencia es casualidad. 2 son sospechosas. 20 es un mensaje. Empecemos por lo más simple. Agua hierve a 100 grados, se congela a 0. Se expande cuando se congela, casi la única sustancia que lo hace. Por eso el hielo flota. Si el hielo se hundiera, los océanos se congelarían de abajo hacia arriba. No habría vida. Disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Transporta nutrientes en tu sangre, minerales en las plantas, químicos en cada célula. Y absorbe enormes cantidades de calor sin cambiar mucho de temperatura. Estabiliza el clima. Ninguna de esas propiedades sale de la tabla periódica. Salen de la forma en B de la molécula y de los puentes de hidrógeno. Cambia el ángulo 5 grados y no sirve para nada. Segunda, el carbono. Tú estás hecho de carbono. Pero el carbono no debería existir. En las estrellas, 3 núcleos de helio 4 se tienen que unir para formar carbono 12. El problema, el paso intermedio, berilio 8, vive 10 a la menos 16 segundos. Se desintegra antes de que llegue el tercer helio. Fred Hoyle, en 1953, hizo un cálculo. Dijo, para que haya carbono suficiente, tiene que existir un estado excitado del núcleo de carbono 12.
justo en la energía correcta. Una resonancia. Lo buscaron, estaba ahí, a 7 o 65 MeV, exacto. Si esa resonancia estuviera 4% más arriba o más abajo, el universo tendría solo hidrógeno y helio, sin carbono, sin química orgánica, sin tú. Hoyle, ateo hasta ese día, escribió: el sentido común interpretando los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física. Tercera, la Luna no es solo bonita, tiene exactamente el tamaño y la distancia para estabilizar la inclinación del eje terrestre en 23.5 grados. Sin Luna, el eje oscilaría entre 0 y 85 grados cada pocos millones de años. Ecuador helado, polos tropicales, luego al revés. No hay agricultura así, no hay civilización. Cuarta, Júpiter es un escudo. Su gravedad atrapa o desvía el 99% de los cometas y asteroides que entrarían al sistema interior. Shoemaker-Levy 9 en 1994 chocó contra Júpiter. Si hubiera sido la Tierra, reinicio. Demasiados guardaespaldas para un accidente. Quinta, la distancia al Sol. 5% más cerca. Efecto invernadero desbocado, como Venus 460 grados. 5% más lejos, bola de nieve, como Marte, y estamos justo donde el agua es líquida los 365 días. Sexta, el campo magnético, núcleo de hierro líquido girando, desvía el viento solar. Sin él, la atmósfera se habría ido hace 4.000 millones de años, como le pasó a Marte. Séptima, la proporción oxígeno-nitrógeno en el aire, 21%, 78%. Si hubiera 25% de oxígeno, un rayo incendia el planeta. Si hubiera 15% no puedes encender fuego, no hay metalurgia, no hay tecnología. Haz la lista: constante cosmológica, fuerza fuerte, masa neutrón, protón, ADN con corrección de errores, agua que flota al congelarse, carbono con resonancia, luna estabilizadora, Júpiter escudo, zona habitable, campo magnético, oxígeno 21%. En estadística eso se llama improbabilidad compuesta. Multiplicas las probabilidades y te vas a cero. El físico Lee Smolin lo calculó. Si cambias 10 constantes 1%, no hay átomos. La ciencia lo llama principio antrópico. Vemos el universo así porque si fuera distinto no estaríamos aquí para verlo. Es verdad, pero también es una forma elegante de no responder. Porque si tiras un dado y sale 6.000 veces seguidas, en algún momento dejas de decir tuve suerte y empiezas a mirar quién sostiene el dado. En el próximo capítulo vamos a hablar del último reflejo, del momento en que el observador creó otro observador. Tu cerebro tiene 86.000 millones de neuronas, cada una conectada con otras 10.000. Esos son más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Y sin embargo, tú piensas, recuerdas, sientes. La ciencia te dice que eres solo eso: electricidad, impulsos, química. Si te quito sodio, te apagas. Si te inyecto dopamina, sonríes. Entonces, ¿quién está viendo los impulsos? Llevamos 70 años abriendo cerebros. Podemos ver cada sinapsis. Podemos predecir si vas a mover la mano medio segundo antes de que lo decidas. Pero no podemos ver la decisión. No podemos ver el yo. El problema no es técnico, es de categoría. Es como abrir un radio buscando al locutor. A esto lo llaman el problema difícil de la conciencia. No es difícil porque falten datos. Es difícil porque la materia no explica la experiencia. Puedes describir cada neurona que se activa cuando ves rojo, pero no puedes explicar por qué rojo se siente rojo. Y ahí la ciencia se calla. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de un dato. Hay un espacio entre el cerebro y tú, y nadie sabe qué lo llena. Episodio 1. El universo ajustado. Episodio 2. Tu ADN, el código de la vida, y ahora, esto. 3 códigos, 3 lenguajes, y tú en el medio leyéndolos. ¿Casualidad? La casualidad ya se quedó sin excusas. No suenan a accidente. Suenan a firma, y alguien escribió el manual. Puedes medir un cerebro, no puedes medir a quién está dentro. La neurociencia puede decirte qué neuronas se encienden cuando ves rojo. Puede decirte qué área procesa el dolor. Puede predecir con 80% de precisión qué imagen estás imaginando. Pero hay una pregunta que no toca, porque no tiene herramientas. ¿Por qué sientes el rojo? ¿Por qué el dolor duele? Eso no es información, eso es experiencia. David Chalmers lo llamó en 1995 el problema duro de la conciencia. El problema fácil es explicar funciones, ver, recordar, hablar. El problema duro es explicar por qué hay alguien ahí viéndolo. Imagínate a Mary. Mary es neurocientífica. Sabe todo sobre el color. Longitudes de onda, conos, corteza visual B4, todo. Pero nació y vivió en una habitación en blanco y negro. Nunca vio color. Un día sale, ve una manzana roja. ¿Aprendió algo nuevo? Sí. Aprendió cómo se siente el rojo. Ese cómo se siente, los filósofos lo llaman qualia, no estaba en los libros, no estaba en los datos.
La materia te da la función, no te da el sabor. Tu cerebro pesa 1,5 kilos, 86,000 millones de neuronas, cada una conectada con otras 10,000. Impulsos eléctricos, sodio, potasio, dopamina. Eso es todo lo que hay ahí. Electricidad y química. Y sin embargo, hay un yo. No el pensamiento "yo existo", sino el hecho de que alguien está escuchando estos pensamientos ahora mismo. Ese alguien no es una neurona, no está en la resonancia. Si abres el cráneo, no lo encuentras. Francis Crick, el del ADN, escribió un libro, La búsqueda científica del alma. Su conclusión: tú no eres más que un paquete de neuronas. Murió en 2004. Nunca explicó quién era el que escribía esa frase. La física dice que todo está determinado. Si conoces la posición y velocidad de cada partícula en el universo ahora, puedes calcular todo el futuro. Laplace lo soñó en 1814. Pero tú decides. Ahora mismo puedes pausar este video, o no. Y esa decisión no estaba escrita en las ecuaciones de Schrödinger. Roger Penrose y Stuart Hameroff propusieron que la conciencia pasa en los microtúbulos de las neuronas, por colapso cuántico. Otros dicen que es una ilusión evolutiva. ¿Ilusión? ¿Para quién? Una ilusión necesita un observador para ser engañado. El universo no tenía por qué tener testigos. Podía existir sin que nadie lo viera. Estrellas naciendo y muriendo en silencio para siempre. Pero no. En un planeta rocoso, a la distancia exacta del Sol, con agua líquida, con carbono, con ADN, apareció algo que no solo reacciona, algo que sabe que existe, y ese algo hace preguntas. Pregunta por el origen, pregunta por las constantes, pregunta por el código. El universo se está mirando a sí mismo a través de ti. La materia no crea experiencia, la información no crea experiencia. El código necesita un lector, y ese lector no lo fabricaste tú. En el próximo capítulo vamos a hablar de lo que el lector construyó a su imagen. Algo que copia, que aprende, que habla, pero que no siente. La inteligencia artificial.